del síndrome nefrótico, la proteinuria puede producirse por lo siguiente, ya sea por un trastorno electroquímico, es decir, hay una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración, o por una alteración estructural a la membrana de filtración, pues que va a condicionar un aumento del tamaño de los poros. Entonces, pues los poros entre los pedicelos de los podocitos, estos van a estar como, por así decirlo, cerrados por una membrana delgada, y esta va a evitar el paso de macromoléculas. Entonces, diversas proteínas del citoesqueleto y otras como por ejemplo la podosina, la nefrina, que son algunos de los principales constituyentes de la membrana de estos poros. Entonces, en estos pacientes que va a ocurrir una disfunción podocitaria, es decir, cambios en estas proteínas, las cuales constituyen un componente fundamental en la etiopatogenia pues, de este síndrome, y pues también influye mucho en cuanto a su progresión. Esta disfunción se puede traducir ultraestructuralmente en una disminución podocitaria, fusión de los pedicelos de los podocitos, ruptura de la membrana delgada, y pueden producirse por 4 mecanismos, ya sea por el daño directo en el podocito o daño podocitario, ya sea por las toxinas, las infecciones, los anticuerpos, que era lo que había mencionado anteriormente, los trastornos congénitos o adquiridos de las proteínas, pues que hacen parte y constituyen de estas membranas, y también alteraciones, ya sea de las proteínas estructurales del citoesqueleto o de la membrana glomerular. Entonces encontramos que, como podemos ver en la gráfica de la diapositiva, todas estas alteraciones de la barrera de filtración pues van a provocar un aumento del tamaño de los poros, y por consiguiente la pérdida de electronegatividad que ya había mencionado antes, y por ende se van a dar las diferentes manifestaciones clínicas que ya había nombrado: proteinuria, el edema, que pues va a ser característico en la región periorbitaria. Siguiente, por favor. Dale, que eso te toca a ti. ¿Sí me escucho, hola? Ah, sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos el edema periorbitario, que fue el que anteriormente dije, que se va a caracterizar por presentarse con pues la citis, el aumento de peso, la astenia y pues la orina. Paso, por favor. De todos modos, esto, las manifestaciones las vamos a ver más adelante, así que no están tan ahí. Pues una de las principales... Sí me escucho, ahí sí me escuchan, porque no sé, he Sí, tenido sí, problemas sí te con esto. escuchamos. Ok. Sí, sí. Bueno, una de las consecuencias del síndrome nefrótico, Sí, sí, principalmente, sí, sí te escucho. ok, la hipoalbuminemia. Entonces, principalmente la albúmina es la proteína plasmática más abundante, que se va a representar dentro del 70 a un 90% de esta proteinuria que va a ser detectada en el síndrome nefrótico. Entonces, esta albúmina, la albúmina que realmente o sea, finalmente aparece en la orina, va a ser muy inferior a la albúmina filtrada, porque esta va a ser catalizada por los túbulos renales. Y entonces, para compensar esta pérdida, el hígado lo que hace es que aumenta la tasa de síntesis de esta albúmina hasta más o menos un 300% por mecanismos transcripcionales. Entonces, este incremento se va a relacionar con la albuminuria y un descenso a la hora de la presión oncótica del plasma y las concentraciones séricas de la albúmina. Entonces, la hipoalbuminemia va a aparecer cuando esta proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina filtrada va a superar la capacidad de síntesis hepática de esta misma proteína. Y entonces la gravedad de la hipoalbuminemia se va a correlacionar con la magnitud de la proteinuria. Y esto, o sea, esto puede ser constante, o realmente no es de una forma constante, porque pueden haber otros factores como por ejemplo la edad, el estado nutricional, otro tipo de lesión renal. O sea, esto puede influir. Sin embargo, puede, o sea, por esta misma razón es que se justifica que puede que haya pacientes que tengan una proteinuria muy elevada sin necesidad de una hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, además, otra de las causas de esta hipoalbuminemia es que se va a constatar como un descenso de estas inmunoglobulinas séricas, especialmente la inmunoglobulina G, y puede que estén, o sea, puede que se mantengan normales o incluso un poco elevadas aquellas que son de un mayor peso molecular. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, la M, la E, y todo este tipo de pérdida renal de estas proteínas van a favorecer una aparición de trastornos inmunitarios y situaciones de hipercoagulación que pueden entorpecer la evolución del síndrome nefrótico. Paso, por favor.
Bueno, con respecto a la aparición del edema, este va a ser el signo clínico pues más llamativo y suele ser prácticamente el signo de alarma del paciente y el motivo de consulta principalmente, y normalmente es más frecuente en los niños. Este edema se caracteriza por ser un edema blando, con fobia y que se va a acumular en las zonas de declive y en las regiones con una presión tisular pequeña, como por ejemplo la región periorbitaria. Además, este edema cuando progresa puede aparecer la ascitis, puede aparecer derrame pleural, que habitualmente va a ser bilateral, o incluso puede aparecer edema genital y anasarca. Con respecto a los edemas pulmonares, esto no va a ocurrir a menos que exista una condición añadida, como por ejemplo eh, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Los procesos a la hora de la implicación de la génesis de este edema realmente no están muy aclarados, pero en ellos se dice que intervienen mecanismos hidrostáticos por la disminución de la presión oncótica o mecanismos glomerulares y tubulares que van a favorecer a la retención del sodio. Por eso hay dos teorías que se tienen hasta el momento. La primera es la teoría clásica o de la hipovolemia, y esta dice que hay una retención de agua y sodio que como consecuencia de esto, de la disminución, o sea, hay una disminución de la presión oncótica plasmática que va a ser resultante de esta hipoalbuminemia que se encuentra ya en este paciente. Y esto lo que va a favorecer es una extravasación del líquido desde un compartimiento intravascular al intersticial, causando el edema nada más. Y por una respuesta homostática entonces de esta misma hipovolemia se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que aumenta el tono simpático y la liberación de ADH. Sin embargo, hay observaciones y que han podido constatar que estas lesiones renales conducen a la proteinuria, que va a favorecer una reabsorción tubular del sodio que va a ser independiente de esta situación hemodinámica. Por eso es que la mayoría de estos pacientes con síndrome nefrótico tienen un volumen intravascular normal o elevado, y solo algunos pacientes como, bueno, más frecuentemente en estos pacientes que son niños con el síndrome nefrótico por la etiología nefropatía por cambios mínimos, tienen, o sea, estos datos sugerentes con una contracción del volumen intravascular y se pueden ver evidenciados por esta hipovolemia y por una secreción estimulada de la renin-angiotensina-aldosterona como una respuesta natriurética a esta misma expansión plasmática. La otra teoría que se conoce es la teoría de la expansión del volumen o de la hipervolemia. Y esta, entonces, primero lo que va a causar aquí es que se va a producir un daño intrínseco a la hora de la nefrona. Y esto entonces conducirá a un aumento primario de la reacción tubular del sodio, que esta va a ser independiente de la situación hemodinámica. Esto induce entonces una expansión del volumen que va a favorecer una aparición del edema. Y, o sea, estos factores intrarenales que son responsables de la retención del sodio son realmente glomerulares, como la reducción del coeficiente de filtración y el mismo filtrado glomerular, y van a ser especialmente tubulares como la activación del canal epitelial del sodio, la bomba sodio-potasio TPasa, que se va a encontrar en los túbulos colectores corticales, y también puede ser un incremento de la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno en los túbulos proximales. Paso por. Bueno, en cuanto a la hiperlipidemia, esto va a ser el resultado de un incremento a la hora de la síntesis hepática de los lípidos y de las apoliproteínas. Y sobre todo se va a caracterizar también por un descenso a la hora del aclaramiento de los kilomicrones y las lipoproteínas, bueno, las VLDL, las LDL y las IDL. Con respecto a la hipercolesteriemia, esta va a ser la anomalía lipídica más constante y puede aparecer alrededor de un 85% de estos pacientes. Y el 25% de estos pacientes que van a padecer el síndrome nefrótico, el colesterol plasmático suele ser superior a 400 miligramos. Y el 80% también tendrán una LDL superior a 130 miligramos sobre decilitro. Con respecto a la hipertrigliceridemia, esta causa va a ser pues una de las causas menos frecuentes a la hora de los pacientes con síndrome nefrótico. Sin embargo, se va a presentar cuando la albúmina sérica va a disminuir por debajo de 1 o 2 gramos sobre decilitro. También hay otras alteraciones lipídicas que se pueden presentar en estos pacientes, como puede ser el incremento de esta misma LDL, VLDL y de esta ILDL. Y esa era una de las preguntas que yo tenía, pero no sé si quiere, o sea, ahora o al final, no sé. ¿Cómo prefiere usted? Al final. No, como quiera. Si quiera, las ponemos todas al final. Para Sí, mejor listo, al final, listo. Claro. Entonces, con respecto a estas alteraciones lipídicas, puede estar acompañado de una disminución de la HDL, y esta puede
realmente que la fracción cardioprotectora va a descender. Sin embargo, Doc tiene el micrófono abierto. Sin embargo, estas modificaciones de la HL no van a variar. Puede haber un aumento a la hora de las apoliproteínas B, C2 y E, y estas van a estar asociadas realmente o principalmente con la HDL, perdón, con la BLDL, con la de muy baja densidad y con las de baja densidad que son las LDL. Y las concentraciones de la apoliproteína APO1 y APO2 se van a relacionar con la HDL. Entonces, estos pacientes pueden presentar también lipiduria. Y el signo característico clínico principal que se va a mostrar en este va a ser la presencia de estos cilindros grasos en el sedimento urinario. Y esto se va a producir porque cuando estas moléculas consiguen pasar esta membrana filtrante, van a ser eliminadas por la orina y simplemente es debido al trastorno de la permeabilidad de la pared capilar de estos glomérulos que tenemos que se altera fisiológicamente. Paso, por favor. Bueno, con respecto a la patogenia de estas va a ser multifactorial, porque por un lado tenemos la hipercolesteriemia, que puede ser parte por una consecuencia de la lipoproteína y por una reducción de la presión oncótica plasmática. Entonces, ¿qué pasa? Que esto favorece a mecanismos transcripcionales y la síntesis hepática de lipoproteínas que contienen ApoB. Y entonces, esta partícula proteica es la que va a permitir el transporte de estos lípidos al torrente sanguíneo. También puede verse a un menor aclaramiento de las lipoproteínas por haber menores receptores tisulares de la LDL o de la baja densidad, lipoproteínas de baja densidad. Y en cuanto a la hipertrigliceridemia, esta se va a relacionar principalmente con el aclaramiento renal de la albúmina y no está relacionada con el descenso de la presión oncótica. Y esto realmente la consecuencia principal es por un menor catabolismo de los triglicéridos. Y hay dos factores involucrados principalmente. Uno va a ser la activación de las lipasas, la cual va a retardar la hidrólisis de los triglicéridos a la BLDL o la de muy baja densidad y los kilomicrones, y la otra va a ser de toda esta pérdida urinaria de los factores que frenarían el aclaramiento de la BLDL y de los mismos kilomicrones. Paso. Bueno, ahora tenemos que el síndrome nefrótico es una situación de hipercoagulabilidad, por lo que los fenómenos tromboembólicos van a constituir una de las complicaciones más graves de este síndrome. Entonces vamos a tener que tenemos una incidencia que varía entre el 20 y el 52% para fenómenos tromboembólicos en el síndrome nefrótico. Y este número va a variar dependiendo del método de detección que vayamos a usar. Tenemos también de que el síndrome nefrótico congénito va a ser el que más se asocia a fenómenos tromboembólicos. En el adulto predominan las trombosis venosas y más que todo las venas, en los lugares más específicamente como en venas profundas de los miembros inferiores. Pero en el caso de que sea una trombosis arterial, también se van a ver más frecuentes en las arterias femoral y pulmonar. Bueno, el riesgo de trombosis venosa en adultos se va a relacionar con el cociente de proteinuria albúmina sérica. En cambio, en la trombosis arterial se va a relacionar con factores de riesgo ateroscleróticos como va a ser el sexo, la edad, hipertensión, diabetes, tabaco, etc. El mecanismo propuesto para explicar esta incidencia de la trombosis en los pacientes con síndrome nefrótico va a ser la alteración de la cascada de la coagulación y también la alteración de la fibrinólisis. Alteración en la función plaquetaria, alteración en la función endotelial y un incremento en el fibrinógeno circulante con un aumento de la viscosidad sanguínea y éstasis venosa. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la trombosis de la vena renal, vamos a tener que hay una incidencia del 37% en adultos con síndrome nefrótico. Se va a creer que la tendencia de formar trombos en la vena renal se va a dar por la formación interrenal de trombina y también por la hemoconcentración que va a ser secundaria a una ultrafiltración en la circulación postglomerular. En todos los pacientes que tienen hipercoagulabilidad a causa del síndrome nefrótico. Bueno, rara vez vamos a encontrar que la trombosis de la vena renal va a venir con presentación clínica aguda y tampoco va a ser sintomática, ya que nada más en el 10% de los casos lo vamos a encontrar así. Y en el caso de que se manifieste clínicamente,
vamos a encontrar síntomas como son signos y síntomas como el dolor lumbar intenso, hematuria, elevación de la LDH sérica, insuficiencia renal aguda, modificaciones en la proteinuria y aumento del tamaño renal. En el caso de la trombosis de la vena renal crónica, esta va a tender a cursar asintomática, como la función renal y el tamaño renal no se van a modificar, ya que al ser esta crónica se van a formar vasos colaterales y esta generalmente solo se llega a descubrir ante una embolia pulmonar o por aparición de edema en miembros inferiores que van a tener poca relación con el grado de hipoalbuminemia. Y para el diagnóstico de esta podemos utilizar la ecografía Doppler, resonancia magnética, tomografía computarizada, pero tenemos que tener en cuenta que estas pruebas presentan muchos falsos positivos y rara vez van a presentar falsos negativos, por lo que va a ser más útil utilizarlas cuando estos estudios se encuentran normales, porque vamos a poder descartar la trombosis de la vena renal. Para la confirmación diagnóstica de la trombosis de la vena renal, vamos a usar la cabografía vamos a utilizar una cabografía con venografías renales selectivas, el cual va a ser un procedimiento que solo se debe usar en pacientes que tengan signos o síntomas como los siguientes: deterioro rápido e inexplicable de la función renal, dolor agudo en fosa lumbar, hematuria macroscópica, dolor preurítico y otros síntomas que sugieran una trombolia pulmonar. Siguiente, por favor. En el caso de la hipertensión, vamos a tener que esta, junto con la proteinuria, va a ir asociada y son factores de riesgo independientes para la progresión de la insuficiencia renal. En 1990, Koster y sus colaboradores nos dijeron que el 78% de adultos con nefropatía de cambios mínimos, el 89% de los que padecían nefropatía membranosa eran hipertensos y la hipertensión arterial persistió en el 33% y el 30% respectivamente. Los factores predisponentes de la hipertensión arterial en este síndrome van a ser múltiples y van a estar relacionados con la activación intrarrenal y del sistema renina-angiotensina, los cuales van a ser estimulados por el aumento de la presión intercapilar glomerular, el flujo de macromoléculas en el área mesangial y probablemente también por la pérdida urinaria de proteínas antihipertensivas. Y tenemos que la hipertensión arterial se va a acelerar la progresión de la enfermedad renal, por lo que su control va a ser fundamental y es el pilar del tratamiento en todos estos pacientes. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Bueno, ahora hablando de la insuficiencia renal aguda, vamos a tener que cerca del 30% de los pacientes que presentan síndrome nefrótico van a presentar un moderado deterioro de la función renal. Este deterioro va a estar causado pues, por la disminución de la permeabilidad debido a la fusión de los podocitos y también por el descenso en el coeficiente de ultrafiltración. En algunos casos también puede aparecer insuficiencia renal aguda, lo que nos va a empeorar el pronóstico del síndrome nefrótico y también puede ser grave con una gravedad suficiente que necesite también el paciente diálisis. Entonces, estos pacientes no suelen ser muy común, suelen ser más que todos los pacientes de avanzada edad que están tratados con diuréticos y además tienen ya unas pruebas histológicas que cursan con síndrome nefrótico por cambios mínimos o que tienen también una hipoalbuminemia muy intensa. Hasta el 20% de los pacientes que tengan una nefropatía por cambios mínimos van a presentar insuficiencia renal aguda. Además, esto consta o está dado por varios mecanismos que pueden variar, depende del paciente, o sea, depende del caso individual de cada uno. Esto puede presentarse hipovolemia, y la hipovolemia se presenta en situaciones donde la hipoalbuminemia es muy grave o donde el paciente ya ha cursado anteriormente con un tratamiento intenso con diuréticos. En los niños con síndrome nefrótico, la hipoperfusión renal y la hipovolemia pueden precipitarse por un cuadro infeccioso, como vamos a ver más adelante. Hablando del edema interrenal, este está causado por una intensa extravasación de líquidos al espacio intersticial. Esta extravasación lo que va a provocar es un aumento de la presión tubular y un descenso en la filtración glomerular. También puede estar causado por la administración de IECA o de ARA2. Esto se presenta cuando los pacientes tienen hipovolemia y además se ha instaurado un tratamiento diurético que es intensivo. También puede estar causado por la administración de AINES.
debido a que al inhibir la vasodilatación, que es dependiente de prostaglandinas, se tiende a mantener un flujo plasmático renal en situaciones de contracción de volumen. Bueno, otras causas de insuficiencia renal también pueden ser la trombosis bilateral de la vena renal, puede estar causado por lesiones glomerulares sobreañadidas al síndrome nefrótico, también puede estar causada por nefritis intersticial que es inmunolérgica o puede estar precipitada por muchos fármacos. Pasa, por favor. Hablando de las infecciones, los pacientes con síndrome nefrótico presentan un muy alto riesgo de padecer infecciones. Habitualmente las infecciones suelen ser bacterianas y pues tienen una mortalidad bastante significativa del 1.5 al 4.5%. Lo que sucede en estos casos es que las personas con síndrome nefrótico van a eliminar inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina G, van a eliminar también complemento por la orina, y entonces va a hacer que el sistema inmune esté deprimido y haya mucha más susceptibilidad del organismo a infecciones. Las afecciones más frecuentes que vamos a encontrar de pronto son las peritonitis espontáneas, también los gérmenes que van a estar principalmente relacionados a estas infecciones son los virus que son encapsulados, particularmente el Streptococcus pneumoniae. También la celulitis puede ser típica en estos pacientes que tienen bastante edema debido a una lesión cutánea, ya sea por una venopunción, ya sea por una biopsia de grasa subcutánea o una punción paracentesis. También hay gérmenes como el Streptococcus beta hemolítico y otros gram negativos que pueden causar infecciones. Y también, que no es muy común, pero puede darse la celulitis por Staphylococcus aureus. Además, también hay otros factores que van a intervenir pues, en el desarrollo de infecciones, como les había dicho. Además de la eliminación de inmunoglobulina G, también se da una disminución en su síntesis. Y de que se da una disminución de su síntesis, también hay un aumento del catabolismo renal. Hay una oxonización inadecuada también por la disminución de los factores, entonces también se ve afectada la vía alternativa del complemento, también se ven trastornos en la inmunidad celular que están dados por el déficit de vitamina D, por la desnutrición, por las carencias de transferrina, también por el zinc, por la deficiencia de zinc, porque cuando hay una deficiencia conjunta de transferrina y zinc, se ve una disfunción linfocitaria, debido a que estos son necesarios para el buen funcionamiento de los linfocitos. Ya pasa, por favor. Bueno, hay otras alteraciones, son las alteraciones endocrinas. Esta está, por ejemplo, una disfunción de vitamina D, debido a que como se presenta una menor concentración de proteínas, entonces también va a estar disminuida la proteína fijadora de vitamina D. Entonces esto se va a perder por la orina y va a impedir que, pues, que la vitamina D se pueda unir a ella, y entonces se genera un descenso en los niveles plasmáticos de calcitriol y va a provocar una ligera hipocalcemia. No es muy común, se presenta en una minoría de los pacientes. También puede alterar el metabolismo tiroideo, porque en los pacientes con síndrome nefrótico suelen estar un poco disminuidas las concentraciones de T3 y T4. Y también esto se debe, pues, a la pérdida urinaria de las globulinas fijadoras de las hormonas tiroideas. Aún así que los pacientes se pueden encontrar eutiroideos si se le hace un examen, se mantienen normales en niveles séricos, pero puede aparecer en muy pocos pacientes, pero puede aparecer un hipotiroidismo clínico. También hay alteraciones a nivel de la eritropoyetina, porque aumentan las pérdidas urinarias de esta hormona, y también la disminución de la síntesis de ella, porque ya se sintetiza a nivel renal. Además, esto se va a traducir, pues, en un déficit de esta misma, y puede favorecer la aparición de anemia sintomática en algunos pacientes. También hay alteraciones de la transferrina, esta se va a perder por la orina, y también aumenta el catabolismo de esta y favorece la aparición de hipotransferinemia, y en algunos pacientes puede llegar a generar anemia ferropénica. También hay alteraciones de otras hormonas como los 17 hidroxicorticosteroides, que estos van a estar disminuidos también, porque por la misma causa, por las pérdidas renales, que va a estar dada por la globulina transportadora de corticoides. Y esta no se va a presentar en sí como un hipocortisolismo sintomático, pero sí va a haber pérdida renal de testosterona, y también va a haber una respuesta insuficiente de la hormona luteinizante. Ya pasa, por favor. Aló, ¿se escucha bien?
Sí, Doc. Listo, bueno, para el diagnóstico tenemos que pues la evolución inicial debe encontrar la causa del síndrome nefrótico para poder iniciar un tratamiento específico, ya que cuanto más tiempo se prolongue el síndrome, van a ser mayores las posibilidades de desarrollar complicaciones. También tendremos que estimar la gravedad y las repercusiones del síndrome con el fin de poder abordarlas de una forma efectiva. Una historia clínica y una exploración física cuidadosa nos van a permitir orientar en muchas ocasiones el diagnóstico etiológico. La evolución clínica y las exploraciones complementarias que se solicitan en un síndrome nefrótico son, Doc, por ejemplo, repítelo ahorita, Doc. Doc, repite nuevamente desde el principio, porfa. Se li- cortó ahí. listo, doctor. Bueno, para el diagnóstico tenemos que la evolución inicial pues debe encontrar la causa del síndrome nefrótico para poder iniciar un tratamiento específico, ya que entre más tiempo se prolongue el síndrome, más posibilidades vamos a tener de desarrollar complicaciones. También tendremos que estimar la gravedad y las repercusiones del síndrome para poder abordarlas de una forma efectiva. Una historia clínica y una exploración física adecuadas nos van a permitir orientar en muchos casos el diagnóstico etiológico. La evaluación clínica y las exploraciones complementarias que se solicitan en un síndrome nefrótico son, bueno, por parte de la anamnesis, nos fijamos en los antecedentes, signos y síntomas de enfermedades sistémicas, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, vasculitis, diabetes. Antecedentes de enfermedades infecciosas, como una infección faríngea o una infección por VIH, como fármacos, los AINES, captopril. En la exploración física, signos de enfermedad sistémica, si hay alguna situación hemodinámica, como cambios en la presión arterial, ortostatismo, cambios en la frecuencia cardíaca, ingurgitación yugular. También nos fijamos en la intensidad de los edemas, el peso y la diuresis frecuente. Como pruebas de laboratorio tenemos la defunción renal, la creatinina sérica y un filtrado glomerular estimado mediante ecuaciones, el aclaramiento de creatinina. En el suero nos fijamos en la glucosa, en la urea, los iones, proteínas totales, albúmina, colesterol y triglicéridos, además de las transaminasas. En la orina, la proteinuria de 24 horas. Tenemos que el seguimiento en muchos casos podrá hacerse con una muestra simple de orina. Y bueno, también tenemos que hacer el sedimento urinario. Las pruebas que vamos a solicitar deben adecuarse al contexto clínico del paciente, pues se ha demostrado que la poca utilidad y el elevado coste económico de un rastreo serológico, pues es innecesario este rastreo serológico cuando no tenemos una sospecha clínica. De la misma forma, no va a ser necesario buscar una neoplasia en todo adulto con síndrome nefrótico mediante pruebas que tengan elevados costos o que sean muy molestas para los pacientes y que pues solamente los vamos a reservar en aquellos pacientes que tras hacerle una anamnesis y una exploración física, pues creemos que puedan tener dichas situaciones. También se cree razonable efectuar un estudio de sangre oculta en heces en los pacientes que tienen una edad mayor de los 50 años. Una No, qué mamografía. pena, pero es que se me entrecorta. ¿Será que puedes empezar de nuevamente donde dejaste la parte de neoplasia? Que hasta ahí te escuché. Repite esa parte. Ok, doctor, listo. Bueno, estaba diciendo que no va a ser necesario buscar neoplasia en todo adulto que tenga un síndrome nefrótico, haciéndole pruebas costosas y bastante molestas a los pacientes. Esto más bien lo vamos a reservar en los pacientes que nos generen una sospecha después de realizarle una correcta anamnesis y una exploración física. Que se cree razonable que efectuemos un estudio de sangre oculta en heces en los pacientes que tienen una edad mayor de los 50 años. La mamografía en las mujeres mayores de 40 años y una determinación. Una cosa. O tienes un excelente léxico o me estás leyendo un libro. Te he puesto a repetir 2 veces lo mismo y 2 veces me has repetido lo mismo en las mismas palabras textuales.
Y no me has prendido la cámara. Necesito que me prendas la cámara, doctora, hazme el favor. O tienes un excelente léxico de texto o estás leyendo un libro o leyendo algo. Doctor, lo que pasa, tengo problemas con el computador que tengo, no puedo poner la cámara. No, mira, yo Me no escozo nací ahí. ayer. Yo no nací ayer y a mí sí realmente una cosa que más me molesta es que alguien esté leyendo algo. Porque lo que estás leyendo está muy textual de un libro, muy textual con palabras de léxico de libro. Y esto sí me parece una falta de respeto con tus compañeros y con las exposiciones. Porque leer, primero siento que ni estudiaste el tema porque es que te mandó repetir 2 veces las mismas palabras textuales. Y así no es la cosa, Doc. Realmente así no es. Así no es la cosa. Y eso va para todos, ¿oyeron? Necesito que siga otro exponiendo, pero que cuidadito me están leyendo el libro. Hoy me das tu nombre, por favor. Miguel López, doctor. Listo, que siga el otro, por favor. Y nada de leer el libro. Aló, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchas. Vale. Continuando por donde lo dejó el compañero, y siguiendo hablando del diagnóstico. A ver, momento. Ya. Bueno, él alcanzó a pues, decir un poquito pues, de lo que estábamos hablando o del principio, que el paciente principalmente se le realiza su anamnesis, la cual vamos a encontrar todos Doctor, los que prende son. la cámara, por favor. Y eso va para todos. Préndame la cámara. Y eso fue una de las primeras cosas que yo les pedí cuando empezamos los temas teóricos. Teórico. Hola, hola, hola. Hola. ¿Ya? Ya se te escucha. ¿Y se ve la cámara también? Sí. Sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, entonces partiendo y continuando con lo que estaba hablando con el compañero, y pues para no caer en repetición, al paciente claramente, una vez que llega al consultorio, una vez que ya lo tenemos presente con nosotros, se le va a realizar la anamnesis. Claramente tenemos que ver todos sus antecedentes, signos y síntomas de la enfermedad y hay datos los cuales nos resultan bastante importantes. Normalmente los pacientes que presentan o que cuentan con este tipo de patologías tienden a ser o muy niños o pacientes también muy adultos, puesto de que una vez que ya se llega a la tercera edad o se avanza de esta, también los pacientes empiezan a tener un cierto grado de degradación, un cierto grado que se empieza a dañar un poquito más la parte renal y por esto son un poco más propensos a padecer de estas enfermedades. Bueno, una vez pasando la anamnesis y que ya tenemos todos los datos del paciente, vamos a ir hacia una exploración física. En la exploración física debemos buscar o deberíamos de encontrar signos y ciertas características muy peculiares que generan la enfermedad en los pacientes, en los cuales normalmente y en la mayoría de casos son pacientes que están edematizados, son pacientes que frecuentan una diuresis, y esto nos lo va a decir el paciente claramente, y son datos bastante importantes en los pacientes. Como le dijo anteriormente mi compañera, también en la parte de los síntomas y signos que presentan los pacientes, ellos tienden también a desarrollar muchos, pues, alteraciones a nivel sistémico general en el cuerpo. Tienden a tener problemas endocrinos, tienden a tener problemas con infecciones, todo tipo de enfermedades, aunque no tienden a ser muy frecuentes en estos pacientes y no tienden a ser tampoco muy iguales, por decirlo así, no son homogéneas en todos los pacientes que nos van a llegar con síndromes renales, sí tienden a tener un cierto signo o una cierta enfermedad muy característica en cada de ellos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar. ¿Cuál va a ser, de todas las posibilidades que tiene el paciente de enfermedad, cuál va a ser la que nos va a presentar y cómo se la vamos a tratar? Claramente esto lo vamos a ver mucho más adelante.
Bueno, también nos vamos a cuidar por pruebas sistemáticas de laboratorio, obviamente función renal para ver cómo está ese riñón, suero, orina y sedimento urinario. Ahí vamos a encontrar muchos datos que nos van a ayudar con el diagnóstico. Bueno, entonces vamos a encontrar los criterios diagnósticos. En los criterios diagnósticos vamos a encontrar una proteinuria mayor de 3 a 3.5 gramos a las 24 horas o una relación. También una proteína, creatinina mayor de 3 a 3.5 miligramos sobre decilitros en una muestra aislada. También una albuminemia menor o igual a 25 gramos sobre litros. Como le dije anteriormente, son pacientes los cuales normalmente llegan edematizados y eso es bastante notable a la vista. Y también es frecuente que se le encuentre una hiperlipidemia severa con un colesterol total mayor a 385 miligramos sobre decilitros. Adelante, por favor. Un momentico, Doc, para agregar algo aquí, para agregar un poco. O sea, con respecto a las pruebas sistémicas de laboratorio, o sea, la función renal, lo que nosotros debemos estar pendiente, por decir así, es esta misma creatinina sérica, el mismo filtrado glomerular que va a ser estimado, y las proteínas en suero, porque no tenés aquí, la glucosa, la urea, los iones, las proteínas totales, y es muy importante el colesterol y el triglicérido, y obviamente también estas transaminasas. A la hora de la orina, lo que principalmente se va a buscar es esta proteinuria en 24 horas, y normalmente aquí se deben hacer de 2 determinaciones. Y es muy importante también ver el coeficiente de proteinuria y creatinuria. Y pues, o sea, el anamnesis, lo que nosotros debemos enfocar es buscar los antecedentes, los síntomas y signos de enfermedades sistémicas, porque como sabemos, la etiología de este síndrome, pues, lo puede desencadenar una de estas, puede ser lupus eritematoso, vasculitis, amiloidosis, la misma diabetes. Este también puede ser una enfermedad hereditaria, por lo que nosotros debemos indagar, preguntarle al paciente sobre los antecedentes hereditarios de su familia. Por ejemplo, si alguna vez en su familia han sufrido del síndrome de enfermedades infecciosas, como por ejemplo VIH, enfermedad infecciosa laringia postestreptocócica, que es muy importante con respecto a la glomerulonefritis por infección de esta. Y en cuanto a la exploración física, tenemos que tener muy presente la situación hemodinámica, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la intensidad de las edemas de esto, el peso y la frecuencia en la que el paciente va al baño. Ya eso es todo. Ahora sí pasa. Ya el resto sí lo digo. Bueno, gracias por el aporte, Eusebio. Y continuando por donde lo dejamos, ahora vamos a entrar en el apartado del tratamiento. Bueno, en el tratamiento, estos pacientes, como ya lo dijimos anteriormente, normalmente siempre tienden a tener muchas comorbilidades o tienden a tener muchas manifestaciones clínicas y es como hay que tratar de ayudar al paciente no solamente en la parte general y tratar de darle un tratamiento prolongado pues para ayudar con la enfermedad, sino algo sintomático, lo cual nos ayude a que el paciente pueda ver una mejoría en él, que normalmente son pacientes que también se sienten mal y están mal. Pero vamos a apartarlo tal vez con una parte que es una medida un poco más natural, por decirlo así, que son medidas dietéticas y entre otras, claramente, la medida farmacológica, el tratamiento que se le va a dar al paciente y también medidas posturales. Vamos a hablar entonces así de las medidas dietéticas. Estos pacientes cuando nos llegan, una vez que ya están diagnosticados y que ya sabemos con qué nos estamos enfrentando, vamos a decirle a estos pacientes, bueno, mira, vas a reducir la ingesta de sal, vas a comer muy poquita sal, la menor que puedas en el día. Ya sabemos que los pacientes o las personas acostumbramos, claro, a comer sal con todas las comidas, entonces le vamos a decir, sabemos que tal vez la vas a necesitar, te va a hacer la comida un poco desabrida, pero trata de reducirla lo más que puedas, casi que sea nula la sal. Trata de, no sé, de acompañar con otro tipo de cosas, pero que no sea sal. Se dice que esta medida no es que sea así como pues, el sal, que le va a dar muchísima mejoría, pero claramente a largo plazo le va a ayudar muchísimo. También vamos a restringirle un poco, más o menos, pues, la ingesta de los líquidos. Esto para no superar la diuresis. Sabemos que son pacientes los cuales por el compromiso renal van a secretar en la orina pues muchas proteínas y muchas sustancias las cuales deberíamos tratar de disminuir.
Es por esto que le vamos a controlar un poquito más la diuresis y le vamos a decir al paciente pues que un poco menos de agua a la que está acostumbrada, o acostumbrado, claro. Bueno, también para la hipopoteinemia, vamos a encontrar que las dietas hiperproteicas no van a estar recomendadas. Vamos a decirle al paciente pues que todo un poquito más, pues más ligero, por decirlo así. Es un poco más ligero. Normalmente son pacientes que se remiten con nutrición y la dieta se le disminuye un poquito más y se le trata de partir, por decirlo así, con comidas cortas a lo largo del día y no con comidas grandes en ciertos momentos específicos del día. En pocas palabras, no sean 3 comidas al día, como seguramente puede estar acostumbrada una persona, sino tal vez unas 6 comidas al día, un desayuno, una meriendita muy suave, el almuerzo suavecito también, otra merienda, la cena, y pues si le da hambre al final del día o en los lapsos de la noche, pues algo que coma, pero algo muy, muy, muy ligero. Tal vez un juguito con una galleta o algo así. Pero son cosas para calmarle un poquito el hambre sin necesidad de que le sean muy, muy dañinos para él. Bueno, también se dice que en el caso de que exista una insuficiencia renal acompañando el síndrome nefrótico, sí es recomendable una moderada restricción del aporte proteico, como ya le dije anteriormente. Vamos a hablar aproximadamente, de manera cuantitativa hablando, un 0.6 kilogramos un 0.6 gramos sobre kilogramos al día, con unos suplementos de aminoácidos. Ahorita otra cerveza, corre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las medidas posturales. Se dice que a estos pacientes se les va a recomendar un descanso de cúbito supino, acostados, como lo vemos acá en la imagen, que estén totalmente rectos y que se traten de dormir así. No se les recomienda que se ladeen ni que duerman boca abajo, sino es una manera en la cual al dormir les sirve para calmar un poco más los dolores y que se sientan un poco más aliviados. Esto va a reducir también la hidrostatia del paciente en los miembros inferiores. Sabemos que son pacientes los cuales llegan edematizados claramente y normalmente en miembros inferiores. Y además de que va a favorecer un poco más el paso del líquido desde el espacio plasmático. También otras recomendaciones que se le da al paciente son el uso de medidas elásticas hasta la raíz del muslo. Son pacientes que se les recomienda también que inicien un poquito, porque normalmente hablamos de pacientes mayores de edad, el ejercicio físico, que caminen en las mañanas, que es lo más recomendado, pero claramente sin sobreesforzarse, solamente una caminata muy corta. Bueno, siguiente, por favor. Ahora ya hablando y metiéndonos más en contextos con el tratamiento farmacológico, encontramos que estos pacientes, o partiendo de las medidas farmacológicas, bueno, se les viene tratando principalmente, o entre el esquema que principalmente vamos a mandarle, van a ser los diuréticos, son los de mayor uso, los ASA, son los que más nos van a ayudar con este tipo de pacientes, claramente sin descartar los otros diuréticos que también nos pueden servir o nos pueden ayudar en el tratamiento clínico. No se pueden descartar, pero vamos a hablar principalmente de los ASA. Hablamos de furosemida, tal y como lo vemos acá en la imagen. Es el principal o la estrella que recomendamos o que medicamos a estos pacientes. Y se administra unas 3 o 4 veces al día. Depende claramente de la gravedad del paciente y de cómo éste lo necesite. Sabemos que cada paciente o cada persona es un mundo diferente. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este paciente tolera la ASA, lo maneja bien, pero tal vez no es lo suficientemente potente para tratar con él? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Normalmente se recomienda mandar entonces la furosemida o el ASA con otro tipo de diuréticos. Vamos a hablar en este caso de tiacídicos o ahorradores de potasio. Claramente esto va a depender del paciente y esto lo vamos a ver en cómo va progresando el paciente con el tratamiento que una vez se le pone o el tratamiento inicial. Bueno, siguiente por favor. Pon la anterior diapositiva. Sí, diga. Esta, la de furosemida. Realmente esa dosis que ustedes ven ahí de 40, 60 miligramos IV, 80, 120 miligramos oral, realmente incluso puede ser la dosis de carga, porque muchos de estos pacientes ya van a presentar un deterioro de la función renal, y al tener un deterioro de la función renal requieren entonces mayores dosis de furosemida. Esa dosis
que tú colocaste dos muy frecuentemente la dosis de carga. Los pacientes con síndrome nefrótico son los pacientes que más requieren dosis plena de diurético. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con síndrome nefrótico, recordar que esas dosis que ustedes utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca, que recuerden que era de 20 miligramos cada 6 horas en pacientes congestivos, aquí se duplica la dosis. Incluso uno puede utilizar hasta 240 miligramos IV de furosemida en 24 horas en los pacientes con síndrome nefrótico. Y recordar que hay que utilizar dosis plenas. El problema de la furosemida es que no tiene un efecto antiproteinúrico como si tienen los ahorradores de potasio, como la espironolactona. Ahorita cuando tú la comentes, te vas a dar cuenta que tiene un efecto antiproteinúrico. Dime, no te escucho. Profe, disculpe que lo interrumpo. O sea, esas dosis, o sea, aumentada, ¿cuántas veces al día se la administra? Tú puedes empezar, si el paciente te ingresó por primera vez, tú puedes empezar con 40 80 miligramos, normalmente. Y si existe un deterioro ya de la función renal, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, la recomendación es que incluso puedes utilizar hasta 120 miligramos en bolo. Porque es que el problema de estos pacientes cuando hay disfunción renal es que existen pocos receptores de la furosemida a nivel del asa ascendente de Henle, gruesa, claro. Entonces esto hace, Doc, que requiera dosis más plenas. Entonces, esa es la recomendación, Doc, utilizar dosis máximas o mayores que las que utilizas en otros escenarios. Y recuerden siempre la prueba de diurético, que es determinar si hay cuantificación y eliminación de orina luego de la administración de esa dosis de furosemida de carga. Dale, Doc. Bueno, gracias por el aporte, Doc. Bueno, atrás. Disculpa. La diapositiva de atrás. Casi me vuelo por poco los otros medicamentos del otro grupo. Como lo estaba contando, pues en caso de que la furosemida no sea particularmente el único medicamento que le genere pues, mejoría al paciente, que tal vez sean pacientes un poco más complicados, también se pueden acompañar con hidroclorotiazida, con metolazona y también con espironolactona. Claramente esto va a depender de cada paciente y esto va a ser criterio médico. Y aquí encontramos también las dosis. Como le dije anteriormente, esto es un acompañante para pacientes que están un poco más graves y que necesitamos tal vez un empujón más o una ayuda más con su tratamiento. No suele ser lo más indicado o tal vez lo más normal, pero claramente depende de cada paciente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a hablar sobre los factores que van a presentar una resistencia frente a los diuréticos. Bueno, el aumento del volumen de distribución, tal como lo vemos acá, pues en el caso de la hipoalbuminemia, que normalmente es lo más frecuente en estos pacientes, se dice que dejando menos espacio para el fármaco para ser secretado por la luz tubular renal, son pacientes los cuales que ya sabemos y ya contamos con anterioridades que están mal renalmente y obviamente la secreción va a ser un poco mayor. En pocas palabras, no se va a metabolizar totalmente el fármaco entero, como dijo el doctor anteriormente, son pacientes los cuales se le aumenta por eso la dosis, que necesitamos tal vez una carga un poco mayor. Y en caso de hipoalbuminemia grave, estamos hablando aproximadamente mayor a, entre 2 gramos sobre decilitros. Se dice que el empleo de diuréticos del ASA junto con la albúmina va a mejorar discretamente, vamos un poco, la respuesta natriurética según algunos estudios. Y bueno, ahora hablando de la disminución de la respuesta intraluminal del diurético al fijarse la albúmina fijada e inactivarse. Aquí, pues al fijarse la albúmina filtrada e inactivarse, como lo dije anteriormente, para esto se va a recomendar más o menos o normalmente la sulfisoxazol, el cual es una sulfamida que se fija en la albúmina urinaria y que va a desplazar a la furosemida. Pero se dice que esto no se ha probado en estudios clínicos y que en sí o principalmente no es como lo primero que haría el médico o no es la decisión adecuada que tomaría el médico. Ya sabemos que
partimos primero con la furosemida y con la ayuda de otro diurético. Bueno, el aumento de la reabsorción de sodio en otros segmentos de la nefrona. También vamos a encontrar insuficiencia renal. Normalmente son pacientes que están con estas comorbilidades. Y bueno, los fármacos como la fenitoína, los AINES o la probenecid disminuyen también el efecto natriurético de los diuréticos. Es por esto que hay que suspenderlos. Es más, cuando voy a tocar mucho más adelante los AINES, se dice que estos medicamentos, bueno, ya puedes pasar por favor, estos medicamentos, aunque sirven, o sea, aunque son medicamentos los cuales nos ayudan con la sintomatología del paciente, no son recomendados usarlos precisamente por esta misma razón, porque al momento de que se maneje o que un paciente esté medicado con AINES, y además de eso también esté medicado con diuréticos, que obviamente es lo que le vamos a mandar a los pacientes cuando nos lleguen al consultorio o cuando ya lo estemos tratando, se le va a quitar siempre los AINES, se le va a dejar solamente el diurético, solo, en este caso la furosemida, y si necesita otro diurético, pues se le manda el otro diurético. Pero normalmente si está tomando ya AINES, se le suspende hasta nuevo aviso o hasta que uno decida que ya sea lo mejor. Bueno, entonces tratamientos para la hipoproteinemia. Se dice que los IECAS han demostrado, son unos fármacos que nos ayudan bastante con estas patologías. Ya sabemos que son fármacos muy beneficiosos en muchas patologías también y comorbilidades, hablándose un poquito más de comorbilidades cardíacas. Y obviamente también nos van a ayudar muchísimo para tratar la proteinuria, para disminuirla en este caso pues del paciente, asociada a las enfermedades glomerulares. Y pues en efecto este fármaco también pues es un antiproteinúrico que al parecer o aparentemente pues no está ligado al efecto antihipertensivo, y ya que el efecto antihipertensivo de estos medicamentos es máximo en horas, estamos hablando ya de efectos un poco más demorados, pero aún así nos presenta un cierto beneficio a nivel de tratar la proteinuria del paciente. Bueno, los ARA2 entonces, comparándolos un poco más con los IECA, se dice que son medicamentos los cuales presentan un cierto menor grado de mejoría a nivel sintomática de la proteinuria en el paciente, pero cabe resaltar de que estos medicamentos todavía nos van a ayudar a tratar la proteinuria, tal vez no tanto como pueden ser un IECA, y claramente si el paciente no tolera el IECA, tenemos que medicarle el ARA. Bueno, normalmente estos medicamentos tienden a mostrar una buena sinergia con el tratamiento en general, con la furosemida, y por eso también se le tienden a medicar juntos, pero claro, depende de cada paciente. Bueno, entonces si la proteinuria se hace intensa y resiste a todos estos tratamientos y produce problemas de malnutrición proteica, pues, como pueden ser hiperlipidemia y anarcasia, podría ser necesaria la nefrectomía. Esto en caso ya encontramos pacientes, bueno, estos casos lo vemos en pacientes mayores. Claramente son pacientes de la tercera edad que ya están muchísimo más complicados y son pacientes a los cuales, una vez que se inicia el tratamiento, a veces no se le ve ni siquiera una mejoría muy grande. Son pacientes los cuales ya están muy complicados. Entonces, en este caso, claramente, cuando ya encontramos una proteinuria muy intensa, es que se le va a recomendar la nefrectomía. La siguiente, por favor. Bueno, la hiperlipidemia. En estos casos, pues normalmente, si bien se aconseja que la dieta esté pobre en colesterol, y como lo dije anteriormente, una vez que la nutricionista nos ayude con esta parte, se dice que no es todavía muy efectiva, nos va a ayudar claramente de manera sintomática y muy poco para que el paciente se sienta un poquito mejor. Pero normalmente se recomienda que el paciente realice ejercicio físico, que salga a caminar, algo bastante leve, en caso de que sean mayores, y en caso de que sean niños, sí, pues que realicen algún deporte. Ya sabemos que son mucho más fáciles de tratar en este sentido. Y el problema con los pacientes que presentan comorbilidades y con hiperlipidemia o con obesidad son un poquito más complicados por esto. Normalmente son pacientes obesos. Es por esto que se tienden a complicar bastante. Ahí es cuando entra entonces como la astucia del médico y uno le dice al paciente, bueno, mire, tal vez usted necesita también
parte de la dieta y pues de los medicamentos y el ejercicio, que ponga un poquito más de su parte con la comida, que con un poquitico menos también. Mire que por su salud necesita bajar de peso y eso se va a hablar junto con el paciente, claro. Y esto nos va a ayudar también para las mejorías. También se dice claramente que para tratar esta hiperlipidemia hay medidas farmacológicas en los cuales vamos a encontrar los inhibidores de la hidroximetil glutaril coenzima reductasa, que son las estatinas, principalmente la atorvastatina y la rosuvastatina, dependiendo de cada paciente y de la intensidad del fármaco que necesitemos usar. Principalmente se usa la atorvastatina, es el medicamento, pues, por decirlo así, estrella en estos pacientes. Se manda diariamente una pastilla de 100 miligramos, si no estoy mal, diario. Y se monitoriza los niveles de lípidos en el paciente. Normalmente se busca una disminución y aproximada, una reducción de estos números de un 25 al 45% cuando ya se lleva aproximadamente una semana, un mes tal vez de tratamiento. Encontramos esta mejoría. Hablemos normalmente de un 50% de los niveles que se van encontrando de HDL en el paciente. También se dice que una segunda medida van a ser los fibratos, que también nos pueden ser de ayuda, pero ya sabemos que la atorvastatina y las estatinas son los principales o la mejor elección que podemos tener. En caso de que el paciente claramente no lo tolere, ahí vamos con los fibratos. Es más, se podría hacer tal vez un tratamiento con ambos, pero no está tan recomendado. Y bueno, estos medicamentos van a reducir, no tanto como las estatinas, pero aún así encontramos una mejoría después de aproximadamente 3 semanas, un mes. Hablamos pues cuantitativamente de un 10 a un 30% del LDL. Y pues claro, ajustándose a la dosis. También se dice que podría disminuir la dosis en un 50% debido a que su fracción libre aumenta en situaciones de hipoalbuminemia y va a favorecer la aparición de efectos adversos como pueden ser las miopatías y la rhabdomiolisis. Claramente esto lo vamos a ver y esto va a depender de cada paciente. Normalmente, pues con las estatinas ya tenemos suficiente. La siguiente, por favor. Como ya explicó anteriormente mi compañera Kelly, cuando estábamos hablando de las comorbilidades o de las enfermedades que también pueden desarrollar los pacientes con estas patologías, encontramos que son pacientes los cuales son un poco más propensos a desarrollar infecciones, como ella lo comentó, por Staphylococcus aureus, puede ser una, o estreptococo, bueno, otra cepa de estreptococo, no recuerdo ahora mismo el nombre. Es por esto que estos pacientes también, en caso pues, de que presenten las infecciones, lo vamos a tratar o van a tener también un tratamiento específico. Esto normalmente hay que tratarlo apenas que el paciente lo dice o apenas que uno se da cuenta que el paciente está presentando infecciones, se tiene que hacer lo más pronto posible, puesto que no se puede dejar que el paciente continúe o que se le empeoren las infecciones. Y también es complicado porque normalmente los pacientes que desarrollan infecciones tienden a ser niños y ancianos. Entonces, por eso es que se trata lo más antes posible. Se recomienda entonces la antibioticoterapia y una vacunación contra el neumococo como medidas profilácticas, claro. Y otras medidas se podría decir que pueden ser de utilidad, como la administración de IgG. Lo podemos ver acá. También son pacientes que se tratan con heparinas y con warfarinas. Adelante, por favor. Y bueno, con esto concluiríamos toda la exposición. Oye, esas no son las diapositivas. Pero, Claro, doctor, disculpa un momento. Estas no son todas las preguntas. Creo que pusimos las diapositivas que no eran. Si nos regala un minuto, ya las arreglamos. Por favor. Dale, Doc, tranquilo. Las espero. Bueno, Doc, mientras él pone la diapo, o sea, con ahí usted sabe que están los mecanismos estos que pueden generar la resistencia frente a los diuréticos. Y entonces él comentó algo que era sobre un tratamiento que está en estudios, que era la albúmina más estos diuréticos de Lassa.
Y esto realmente se debe utilizar bajo extremas circunstancias porque este coste elevado de la albúmina realmente, o sea, prácticamente se va a perder rápidamente por la orina, y esto lo que puede causar es un aumento de la proteinuria, y que en el caso de estos pacientes lo que debemos es tratar esta, y no sé, y en caso tal de que si no sirva, por lo menos los diuréticos, la combinación de los diuréticos, o esta misma combinación de ASA con albúmina, lo que se debe plantear el médico es la utilización de una hemodiálisis para poder extraer todo este líquido y aliviar la carga del volumen de esta. Sí, Doc. Sin embargo, todavía el tratamiento sigue siendo el uso de diuréticos. La razón por la cual tú utilizas albúmina, Doc, es porque ustedes creo que saben que cuando hemos hablado de diuréticos, ustedes se han dado cuenta que la furosemida requiere la unión a la albúmina para poder ser transportada finalmente hacia la sangre de una parte de ellas, porque algunas se transportan en forma libre. Obviamente, al haber una gran hipoalbuminemia, especialmente cuando la albúmina está por debajo de 2, es cuando existe mayor dificultad para el transporte de la albúmina hacia el asa de Henle. Entonces aquí sería importante también la administración de albúmina en estos tipos de pacientes en los cuales existe una resistencia comprobada al uso de diuréticos. Entonces hay más que todo que tener en cuenta que si la albúmina de tu paciente está por debajo de 2 gramos, pues lo mejor y lo más recomendable es el uso de albúmina adicional. La dosis de albúmina va de 0.8 a 1.2 gramos por kilo. Debes administrarla en conjunto con los diuréticos. Realmente solo lo he utilizado en 2 ocasiones en pacientes que yo he tenido con síndrome nefrótico de difícil control. Da la casualidad que esos 2 pacientes con síndrome nefrótico eran pacientes venezolanos. ¿Por qué los pacientes venezolanos están haciendo más síndrome nefrótico acá? No entiendo. De pronto es que se están exponiendo a más virus y a más agentes contaminantes que pueden desarrollar o desencadenar el síndrome nefrótico en este tipo de población. Muchos de los pacientes con síndrome nefrótico que he tenido yo son venezolanos. Siempre me he hecho esa pregunta de por qué más en los venezolanos más que en los colombianos ese síndrome nefrótico, y especialmente cuando ellos vienen a vivir acá es donde más aparece este síndrome nefrótico. Pero sí es cierto, Doc, aquí es importante el uso de la albúmina en los pacientes que tengan una hipoalbuminemia importante, sobre todo cuando estás administrando diuréticos de ASA. Con respecto a otras terapias, Doc, el tratamiento sigue siendo similar, dependerá obviamente del tipo de causa o el tipo de desencadenante del síndrome nefrótico para determinar una conducta farmacológica. Porque si la causa fue por una patología autoinmunológica como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la esclerodermia o glomerulonefritis primarias, que también tienen características autoinmunes, pues ahí el tratamiento será a base de medicamentos como los glucocorticoides, el mofetil-nicofenolato, el uso de ciclofosfamida, el uso de aciatropina en algunas condiciones, y la causa es por patologías metabólicas como la diabetes. Ahí la recomendación es el control metabólico, que es lo más importante, el control de la hiperglicemia, seguido posteriormente por el uso de diuréticos y de IECAS o ARA2 en su defecto, o de calcio antagonistas no hidropiridínicos y ahorradores de potasio, que ustedes recordarán son los 3 fármacos antihipertensivos que tienen un efecto antiproteinúrico. Profe. Profesor. Sí, lo escucho. Sí, profe. La pregunta no la he visto, no sé si la leen. Lean las preguntas. Sí, Doc, y usted respondió una de esas, que cuando es prácticamente el uso de estos corticoides a la hora del tratamiento del síndrome renal. Exacto. Ustedes ven que el síndrome nefrótico ponen a los glucocorticoides como manejos iniciales en los pacientes con nefrótico, pero eso no es para todas las poblaciones. Es para aquellos pacientes que presentan una patología autoinmunológica, por ejemplo, la nefritis lúpica. Hace poco tuve un paciente que llegó con una proteinuria en 6.7 gramos. Era un paciente con historia de lupus, un hombre. Creo que yo en algunos casos se los he dicho a ustedes que el lupus en hombres es muy catastrófico, y una de las complicaciones que ellos muy frecuentemente presentan es la nefropatía lúpica, y terminan casi todos en diálisis. Incluso uno de ellos falleció hace más o menos como 3 meses me falleció por lupus eritematoso sistémico y nefropatía lúpica. Entonces, cuando tú tengas un paciente así con un síndrome nefrótico o una nefropatía lúpica relacionada al lupus eritematoso sistémico, es muy importante la administración de esteroides. Si tiene una actividad lúpica, ustedes la pueden determinar por medio de una serie de scores, como por ejemplo el SLEDAI-2K, que es un score que utilizamos para determinar la actividad de la enfermedad.
Si tu score te da elevado o moderado, tú inicias con glucocorticoides endovenosos. Uno normalmente empieza con metilprednisolonas a una dosis plena, normalmente entre 300 y 500 miligramos IV, y uno la administra durante 3 a 5 días. Ahora, si la actividad lúpica es baja, tú puedes iniciar con prednisolona oral a dosis de 1 miligramo por kilo. Algunos prefieren 30 a 50 miligramos día. Ahora, si empezaste con bolos de metilprednisolona, cuando terminen los 3 bolos de metilprednisolona a dosis de 300 o 500 miligramos, debes pasar posteriormente a prednisolona oral a dosis de 0.5 o miligramos por kilogramo de peso. Yo siempre utilizo dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, porque ustedes recordarán que los glucocorticoides, cuando se utilizan en forma crónica, desencadenan otros efectos adversos como síndrome de Cushing, osteoporosis, déficit de vitamina B12, inmunosupresión. Entonces siempre tiendo a utilizar dosis bajas. Más que todo, ahí es donde se utilizan los glucocorticoides en los pacientes con síndrome nefrótico. Y en todas aquellas patologías glomerulares primarias donde exista autoinmunidad. Recuerden que el lupus puede afectar el glomérulo por diferentes formas. Por ejemplo, una de las más importantes es la generación de complejos autoinmunes a nivel circulante o a nivel de otros órganos, por ejemplo, a nivel de la piel, a nivel óseo, a nivel plasmático. Y estos complejos autoinmunes pueden ser filtrados al glomérulo y finalmente reposar a nivel del glomérulo. Y puede desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria a base de linfocitos T y B que generan una serie de citoquinas que dañan el glomérulo y causan una glomerulonefritis. Otra forma por la cual el lupus puede causar también síndrome nefrótico es por la generación de anticuerpos frente a ciertos antígenos que se encuentran en el glomérulo. Como por ejemplo, hay un antígeno que es el que más tiene afinidad por los anticuerpos del lupus, que son la actinina. La actinina es una proteína que se encuentra a nivel de la cromatina de las células, especialmente glomerulares. Entonces, se pueden generar anticuerpos frente a este antígeno y desencadenar también un efecto inflamatorio local. O también existe la posibilidad de que haya infiltración linfocitaria a nivel de los glomérulos que puede también desencadenar finalmente una glomerulonefritis. Entonces, más que todo hay que tener en cuenta, muchachos, el uso de glucocorticoides en estos escenarios. Realmente en otros escenarios se prefiere tratar la causa y recordar que el síndrome nefrótico más frecuente que ustedes van a ver cuando sean médicos de atención primaria o médicos especialistas, ya sea en medicina interna o nefrología, va a ser la nefropatía asociada a la diabetes, la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva, y en orden de importancia también van a tener pacientes con nefropatía lúpica y con glomerulonefritis primaria, que son las más difíciles de diagnosticar porque requieren estudios histopatológicos, es decir, la toma de biopsia. No sé si quedó claro el uso de los glucocorticoides, muchachos. Sí, doctor. Claro que Sí, sí. doctor, quedó claro. Profesor, yo tenía una duda con respecto a la biopsia renal. Ajá. Cuando yo estaba estudiando decía que la biopsia renal estaba indicada cuando se presentaban manifestaciones o uno sospechaba sobre el síndrome nefrótico en adultos, pero que en diabéticos no era necesario tomar esta biopsia renal debido a que podíamos sospechar con su evolución que se podía presentar, pero hacía una aclaración que cuando había manifestaciones atípicas se podía. O sea, en pacientes adultos con manifestaciones atípicas también era necesario. Entonces mi pregunta era, si el paciente diabético presenta manifestaciones atípicas, ¿podemos realizar la biopsia o simplemente no se realiza porque igual, o sea, en su evolución se va a presentar? Listo. A ver, con respecto a esa pregunta que haces tú, normalmente las nefropatías diabéticas, cuando el paciente se cursa con síndrome nefrótico, uno no genera biopsia porque la biopsia no va a cambiar el tratamiento farmacológico, porque todos los síndromes nefróticos, mientras ya no presenten el glomeruloesclerosis, porque si ya presenta glomerulosclerosis, pues ya no se puede hacer nada y el paciente va a terminar en diálisis, como una paciente que yo tengo ahora que ya está en hemodiálisis interdiaria y que ya quedó en glomerulosclerosis. Entonces, ¿por qué es la razón por la cual los pacientes no se biopsean? Porque eso no va a cambiar realmente el tratamiento que tú vas a realizar a tu paciente, pero sí le vas a generar otros efectos adversos inherentes
a un procedimiento invasivo, que es la biopsia. Puedes causar hemorragia, puedes causar procesos infecciosos a nivel dermatológico, a nivel de tejidos blandos o a nivel renal, o puedes empeorar más la función renal en este paciente. Y este procedimiento no va a cambiar el tratamiento, que es a base, obviamente, de control metabólico, mantener las glucometrías por debajo de 180 miligramos, mantener presiones arteriales por debajo de 130 la sistólica, por debajo de 85, incluso ahora se está hablando de por debajo de 80 la presión diastólica, y obviamente el uso de IECAS o de ARA2 en tu paciente. Y esto no se cambia por tener una biopsia en el paciente con nefrótico por diabetes. Entonces, vas a hacer un procedimiento que es invasivo, que obviamente va a llevar a otros eventos que pueden ser adversos y causar obviamente mayores complicaciones a nivel renal, y esto no va a modificar el tratamiento. Sin embargo, doctor, existen algunos pacientes en los cuales tú estás tratando con diuréticos, estás tratando con IECAS, con ARA2, con oradores de potasio, y a pesar de eso el paciente persiste con el cuadro congestivo, o adicional a eso consigues otras condiciones clínicas o patológicas que también pudiera explicar el síndrome nefrótico. Entonces, en esos casos, doc, donde el comportamiento del síndrome nefrótico no es el comportamiento de un nefrótico diabético, que casi siempre responde al tratamiento que les acabo de comentar, y se encuentran que la evolución de la función renal empeora progresivamente a pesar del tratamiento que tú estás realizando y el control metabólico, ya tú debes sospechar en que posiblemente exista otro tipo de causa o desencadenante el síndrome nefrótico. Les voy a dar un ejemplo de un paciente que yo casualmente tengo allá. Es una paciente joven, tiene como 45, 48 años de edad, sí tiene sobrepeso, no es obesa. La paciente me ingresó a mí con una creatina en 1.2 y con un cuadro congestivo, pero importante, hipertensa, y era diabética desde los 33 años de edad, con tratamiento con insulina, pero con mala adherencia. O sea, era más que todo una diabetes tipo 1. Y si ustedes han leído diabetes mellitus tipo 1, se van a encontrar que la principal complicación es la nefropatía diabética en estos pacientes. Al inicio, al tratarla, inicié IECA, diuréticos, utilicé en esta paciente estatinas, incluso le inicié profilaxis antitrombótica, la proteinuria, la albúmina estaba en 1.95, y este paciente los primeros días empezó a responder clínicamente, mejoró la carga diurética, la diuresis, empezó a perder peso. Sin embargo, anterior a eso, el paciente empieza a hacer una elevación de azoado. Ya la creatina no estaba en 1.2, sino en 1.6, después subió a 3.4 y en algún momento llegó a 7.8 con hipercaliemia y dejó de orinar. Entonces ya ahí me di cuenta que eso no se trataba solamente de una nefropatía diabética. Si ustedes recordarán, cuando leyeron diabetes mellitus tipo 1, recordarán que existen algunas patologías autoinmunitarias que pueden estar relacionadas con la diabetes mellitus tipo 1, como por ejemplo el lupus, el vitiligo, la anemia perniciosa, el hipertiroidismo. Entonces en ese momento pensé que esto ya no se trataba solamente de una nefropatía diabética, porque la evolución fue rápidamente progresiva. Le hice una serie de pruebas y me encontré en ese paciente con ANAS positivo, una dilución de 1 en 160 homogéneo, que es patognomónico de lupus hasta que no se demuestre lo contrario. Y resulta entonces que estaba frente a un paciente que tenía diabetes y a su vez tenía un síndrome nefrótico por otra patología que era el lupus. Entonces en ese paciente ya me tocó pedir biopsia, porque si es lupus me toca determinar en qué momento se encuentra el daño glomerular o en qué fase se encuentra, para determinar una conducta farmacológica, que puede ser el uso de ciclofosfamida o el uso de mofetilmicofenolato. Entonces ese paciente tuvo una evolución atípica y conllevó entonces a que tuviera que pedir. ¿Chicos, me escuchan? Sí, profesor. Sí, doctor, te escucho. Sí, claro. Listo, entonces eso conllevó a que ese paciente me tocara llevarle una biopsia. Desafortunadamente yo no hago biopsias allá en la institución, nos tocó remitirlo. Me hubiera gustado mucho ver la biopsia de ese paciente, pero eso es una evolución atípica. Un paciente que pues con el tratamiento debiera mejorar
y posteriormente presenta una inestabilidad en su función renal y termina en diálisis. La paciente terminó en diálisis. Entonces es una evolución atípica de un síndrome nefrótico por diabetes que no respondió al tratamiento general que le había ordenado. Entonces ahí, Doc, es donde entra entonces la biopsia en ese tipo de población. Pero si tu paciente te responde al tratamiento metabólico, no hay otra posibilidad de pensar en una patología inmunológica o otras causas, tú no debes hacerle biopsia. Normalmente estos pacientes, sus proteinurias no tienden a ser muy altas, no sobrepasan los 8 gramos. Ya después que sobrepasan los 8 gramos, ya hablamos de una glomerulonefritis membranosa que puede aparecer en estos pacientes. Y para que sepan, este tipo de nefropatía por diabetes es la causa más frecuente de síndrome nefróticos no biopsiados en pacientes adultos. Y la principal causa de síndrome nefrótico en pacientes biopsiados es la glomerulonefritis membranosa. Ok, doctor. Doctor, una pregunta. Claro. O sea, me gustaría saber acerca del uso de anticoagulantes. O sea, ¿qué pacientes debería hacerle profilaxis de anticoagulantes y qué tipo de anticoagulantes podría utilizar dependiendo la tasa de filtración que ellos tengan? Listo, Doc. En el síndrome nefrótico pasa algo peculiar. Y es que a medida que la albúmina va cayendo a nivel plasmático, aumenta el riesgo protrombótico. Ustedes recordarán que hay algunas proteínas que son de alto peso molecular que, a pesar de que exista síndrome nefrótico o que exista un cambio de la polaridad de la membrana basal glomerular y alteraciones en el podocito, no pasan por los espacios interpodocitarios. Y aquí tenemos especialmente aquellas proteínas que tienen un peso molecular por encima de 200 kilodalton. Esas no te pasan así tengas el síndrome nefrótico más florido. Entonces, a medida que el síndrome nefrótico evoluciona y pierdes más albúmina, empiezan a generarse proteínas a nivel hepático para tratar de compensar esa hipoalbuminemia. Sin embargo, si ustedes leyeron nefrótico, se van a dar cuenta que todos los pacientes, cuando su hígado ha aumentado la fabricación de albúmina más de un 300%, después de eso ya no hay más producción de albúmina. Entonces el hígado, en su afán de compensar esa pérdida de proteínas de albúmina a nivel renal y a nivel plasmático especialmente, lo que hace es que genera otro tipo de proteínas. Y ahí se encuentran algunas proteínas de la coagulación. Recordarán que algunas proteínas se sintetizan a nivel hepático por acción de la vitamina K, como es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Si se dieron cuenta, 2, el 7 y el 10, todos participan, pero los que participan en la vía común, en la vía del factor tisular, son 2, 7 y 10. Y son muy importantes para la generación de trombina. Entonces, doctora, a medida que hay más hipoalbuminemia, más generación de proteínas con efecto trombótico, con efecto más que todo de alterar la coagulación. Entonces, eso te va a generar un ambiente protrombótico en tus pacientes. Y si a eso le adicionamos que hay unas proteínas que se filtran, como la proteína C y la proteína S, que tienen un efecto antitrombótico, entonces vas a causar un desbalance importante en ese paciente, se va a causar un desbalance importante a nivel fisiopatológico. Esto hace entonces pensar que es muy importante la anticoagulación en los pacientes con síndrome nefrótico. Pero ¿qué pacientes van a requerir realmente anticoagulación en el síndrome nefrótico? Se tiene como un criterio importante la hipoalbuminemia. Si tu albúmina está por debajo de 2, ese paciente debe definir anticoagulación. Hace poco, doctoras, con los residentes de la Universidad Libre, hace como unos mes y medio, hablamos sobre anticoagulación en el nefrótico. Y realmente, doctora, lo que te digo es que a nivel de la literatura existen muchos vacíos, muchos interrogantes, muchas lagunas, muchas zonas grises. Sin embargo, se considera que los 3 anticoagulantes a utilizar en los pacientes con síndrome nefrótico, especialmente aquellos que ya te han hecho un evento trombótico, recuerden que una de las trombosis más frecuentes en estos pacientes después de la trombosis proximales en miembros inferiores y distales en miembros inferiores es la trombosis de la vena renal. Es algo atípico. Entonces, si tu paciente tiene alto riesgo de trombosis y lo vas a anticoagular
que sería una albúmina por debajo de 2, y ahí estoy contestando una de tus preguntas, o si ya presentó un evento trombótico, que lo pueden presentar, trombosis venosa profunda o trombosis atípica, existen 3 anticoagulantes que tú puedes utilizar. Uno es la heparina sódica, heparina de bajo peso molecular, y ahí se encuentra la dalteparina, que es la que más se ha estudiado. En orden de importancia, le sigue la warfarina y finalmente el rivaroxaban, que son los 3 fármacos que se han estudiado en pacientes con síndrome nefrótico. Entonces tienes estos 3 medicamentos. Con respecto a la tasa de filtración glomerular, es bien sabido que si la tasa de filtración glomerular está por encima de 45, puedes utilizar cualquiera de los 3. Sin embargo, cuando tu tasa de filtración glomerular está por debajo de 45 y no menor a 15, ahí ya no puedes utilizar el rivaroxaban, pero sí puedes utilizar la dalteparina y puedes utilizar la warfarina. Ahora, si tu tasa de filtración glomerular cae por debajo de 15, ya ahí no puedes utilizar heparinas de bajo peso molecular y tendrías que utilizar entonces warfarina. Entonces, eso sería dependiendo de la tasa de filtración glomerular. No están recomendado el uso de apixaban, no está recomendado el uso de bretixaban, no está recomendado el uso de doxaban y no está recomendado el uso de dabigatran. Solo de rivaroxaban, warfarina y heparinas de bajo peso molecular como la dalteparina, y ya les expliqué en qué tasas de filtración glomerular. Doctora, ahí también entraría la antitrombina que esté menor del 75%. También, esa no se la quise decir, no, porque es muy difícil a veces cuantificarla. Ok, Doc. Yo más que todo les recomiendo que se guíen por la albúmina. Ok, gracias, Doc. Listo. Y recordar que cuando la albúmina está por debajo de 2 es donde se genera realmente la hipertrigliceridemia. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Este es un... Dime, Doc. Profe, no, yo quería hacer como una retroalimentación que usted nos diera de todos esos datos más importantes que tengamos que tener en cuenta a nivel de la práctica clínica y eso, pero tipo aparte de los que ya ha dicho, o que usted diga, esto le va a servir a los muchachos cuando sean generales y eso. Listo, Doc. En cuanto al diagnóstico, más que todo y eso. A ver, muchachos, yo les voy a plasmar un paciente que son los que yo manejo. Yo tengo ahora mismo nefróticos, allá tengo 3. Ahora no sé si el COVID está relacionado, porque una de las cosas que yo he visto es que cuando le hago a esos pacientes pruebas serológicas, me encuentro con IgG positiva e IgM negativa y PCR negativo, que son esos pacientes que ya han pasado por la infección. No entiendo si de pronto el COVID o la infección por COVID aumenta el riesgo de nefrótico, pero los he visto. Cuando no consigo una causa, le hago la prueba de COVID, sale positiva la prueba serológica, la IgG, que habló de que ya tuvo una infección tardía, que ya pues prácticamente una resolución de la infección. Entonces, no sé hasta qué punto el COVID puede estar relacionado. Yo creo que sí, porque ese COVID ahí hace de lo que tú quieras. Sin embargo, saquemos al COVID de lado, y antes de la era COVID, mis pacientes que presentaban nefrótico casi siempre tenían una causa que me explicaba el porqué. Lo primero, muchachos, es determinar el grupo etario, la edad de su paciente. No es lo mismo el paciente que le llega a usted por encima de 40 años que el paciente que tiene menos de 40 años, incluso el paciente joven. Porque si son pacientes jóvenes, debes pensar en autoinmunidad y en procesos infecciosos. No quiero decir con esto que la autoinmunidad y los procesos infecciosos no aparezcan después de los 40 años de edad. Sin embargo, que a menor edad debe empezar más que todo en estas 2 patologías. Y ahí aparece el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, síndrome de Sjögren, glomerulonefritis primaria, procesos infecciosos como el VIH, la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, el hipotiroidismo, pero especialmente el hipertiroidismo. Pero cuando tienes por encima de 40 años ya tienes que pensar en las 2 patologías más frecuentes que aparece a esa edad, que es la hipertensión arterial y la diabetes. No quiere decir que no vas a pensar en las otras.
Muchos de tus pacientes van a tener antecedentes personales de alguna patología que te va a orientar al diagnóstico, muchos de ellos. Ahí tengo uno que me llegó proteinuria en 4.9 gramos, pero el paciente es diabético. Entonces, obviamente, la causa de ese paciente de síndrome nefrótico, hasta que no se demuestre lo contrario, es la diabetes. Es un paciente de 55, 56 años de edad. Se llama Luis, el señor Luis. Tiene un pie diabético e hipertensión arterial, o sea que tiene una nefropatía diabética y posiblemente una hipertensiva también. Entonces ya en ese paciente, doctores, no tienen que de pronto estar buscando otras causas etiológicas, porque posiblemente ahí la causa fue la diabetes. Entonces lo que hay que hacer es un buen control metabólico. ¿Qué se recomienda en estos pacientes? Lo primero y lo más importante es la hiperglicemia, porque recuerden que la hiperglicemia genera la formación de productos de glicación no enzimática. Los productos de glicación no enzimática van a afectar directamente a la membrana basal glomerular y van a interferir en la generación de glucosaminoglicanos y la generación de paransulfato, que son los que finalmente le dan la carga negativa a la membrana basal glomerular. Al igual recordarán que la misma diabetes, por el exceso de glucosa, que ya lo hemos hablado previamente, va a hacer de que los canales de glucosa y sodio no puedan reabsorban grandes concentraciones de glucosa, pero en su afán de reabsorber glucosa, reabsorben también sodio. Y esta reabsorción de sodio va a hacer que cuando lleguen a la mácula densa, va a haber una disminución importante en la llegada de sodio en la mácula densa, que va a generar obviamente la estimulación del sistema renina. Y esto va a conllevar una mayor producción de angiotensina 2. Pues obviamente por la vía que ustedes conocen ya, no lo vamos a explicar. Y recuerden que la angiotensina 2 causa dos efectos negativos a nivel glomerular. El primero, bloquea la generación de glucosaminoglicano, que es la que le da finalmente la electronegatividad a la membrana basal glomerular. Y ustedes recordarán en la fisiopatología cuando hablaron que existen dos proteínas producidas por los pedícelos en el podocito, que se llaman podocina y nefrina. Y estas dos proteínas, especialmente la nefrina, lo que hacen es generar un entrelazamiento entre podocito y podocito, generando una compuerta, para que me entiendan, interpodocitaria, evitando que las proteínas pasen. Entonces, ese exceso de angiotensina va a causar una inhibición de las proteínas que se generan en los podocitos. Y estas proteínas, al no generarse, van a permitir el paso de albúmina y de otras proteínas, porque no se generan y no se produce esa compuerta que no permite el paso de estas proteínas. Entonces, si controlamos metabólicamente a nuestro paciente, vamos a reducir indirectamente la generación de angiotensina 2 y vamos a reducir la producción de productos de glicación no enzimática, generando así entonces una reducción en el efecto negativo de la glucosa a nivel glomerular. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere en estos pacientes? Se prefiere mantener glucometrías pardiales entre 180 y 220 y glicemias en ayunas entre 140 y 180 si el paciente tiene otras comorbilidades, como el paciente que les acabo de comentar, que tiene complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares avanzadas. Entonces, este paciente lo que va a requerirse es un control metabólico, tratando de mantener la glucosa dentro de estos parámetros. Y ahí están ganando terreno para el control del nefrótico. Ahora les voy a poner otro ejemplo, que es el joven que le llega a ustedes, 18, 22 años, mujer, sin ningún antecedente personal de importancia. Entonces aquí es donde hay un desafío realmente médico, porque ustedes requieren y no tienen de pronto un antecedente personal que les oriente a determinar el diagnóstico de nefrótico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Buscamos de pronto algunos signos clínicos que nos puedan orientar al diagnóstico. No, hombre, doctor, lo que pasa es que cuando yo me expongo al sol se me enroncha la cara. Ah, eritema malar, hasta que no se demuestre lo contrario. El eritema malar, ¿dónde aparece? En el lupus. Vamos a estudiar lupus. No, doctor, resulta de que a mí me transfundieron 3 unidades de Gre cuando era niña. Ah, ojo, la hepatitis C. La hepatitis C puede transmitirse por vía hemática.
No, doctor, lo que pasa es que yo tuve una relación tuve una relación sexual con una persona sin protección. VIH, hepatitis B. No, doctor, lo que pasa es que yo siento taquicardia, he perdido peso, mídeme los ojos saltones como los tengo un coto en el cuello, que eso es bocio. No, entonces esto puede ser un hipertiroidismo. Entonces, si tienen uno de estos signos clínicos, ustedes orienten el diagnóstico teniendo en cuenta estos signos clínicos. Pero el problema es cuando no los tienen. Entonces, ¿qué deben hacer ahí? Pensar en cuáles son las patologías más frecuentemente relacionadas al síndrome nefrótico a esa edad y realizarla. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en este tipo de pacientes? Realizar serología para hepatitis B, y ahí les recomiendo ordenar antígeno superficie para hepatitis B, IgM, anticore para hepatitis B, realizar pruebas serológicas para hepatitis C, ahí les recomiendo realizar IgM para hepatitis C, hacer pruebas serológicas para infección por retrovirus, ahí les recomiendo ELISA para VIH, realizar TSH para pensar en un hipertiroidismo, realizar glicemia, porque todo no se puede descartar también en la causa metabólica, mirar la presión arterial de tu paciente, preguntar si tu paciente ha recibido vacunas. Recuerda que hay algunas vacunas como la de la varicela y de la rubiola que están relacionadas con el síndrome nefrótico. Entre otras pruebas, recuerden, deben hacer pruebas para descartar patologías oncológicas. Entonces, de pronto, si es descartado todo, hacer ecografías renales. Recuerden que los sarcomas son los que más frecuentemente desencadenan síndromes nefróticos y también las neoplasias renales. Importante también hacer otras pruebas infecciosas como el VDRL. Recordar que otras patologías como el lupus, como les acabo de comentar, y el síndrome antifosfolípido también pueden estar relacionadas. Entonces es importante hacer anticuerpos antinucleares, hacer C3 y C4, que son complementos C3 y C4, anti-DNA de doble cadena, porque en el lupus el anticuerpo que más frecuentemente se expresa es el anti-DNA de doble cadena, porque este es el que afecta directamente al glomérulo, al igual que los anticuerpos anti-SMIT. Entonces aquí es muy importante en estos pacientes realizar esas pruebas. También recordar que hay que hacer pruebas frente al síndrome antifosfolípido y habrá que pedir anticardiolipina IgG, IgM, beta-2 glicoproteína, anticuerpos antifosfolípidos IgG, IgM. La vasculitis también se encuentra relacionada, habrá que hacer también PANCA y CANCA. Entonces, habrán diferentes pruebas que ustedes deben realizar y estas son las que yo normalmente hago en esos pacientes jóvenes. Recordar también que hay causas muy raras, como por ejemplo la microangiopatía trombótica. En la embarazada hay que pensar en microangiopatía trombótica si hay generación de trombosis, síndrome hemolítico urémico, atípico. La preeclampsia en mujeres embarazadas también hay que pensarla como desencadenante de síndrome nefrótico, el síndrome de HELP. Entonces, de cada contexto clínico o de cada escenario dependerá un arsenal de estudios. Los primeros que hablé fue en las mujeres no embarazadas, que es mujer, claro. Pero si ya la paciente es embarazada, hay que descartar estas patologías. Preeclampsia, microangiopatías trombóticas. Yo tuve ahora una chica embarazada que la estaban enfocando como una infección urinaria y me piden valoración por un edema. Cuando la reviso tenía edema en miembros inferiores, edema facial, edema en miembros superiores y ascitis. Y cuando empiezo a buscar la proteinuria, tiene una proteinuria en 4.9 gramos. Y era una paciente que tenía diabetes pregestacional, es decir, que ya tenía diabetes desde los 30 años. Entonces era un nefrótico por diabetes. Le ajusté el tratamiento, inicié insulina y la paciente se recuperó. Entonces estos son los estudios que ustedes tienen que hacer. Pero eso no quita que inicien tratamiento frente al nefrótico. Uno no va a esperar los estudios para poder terminar un tratamiento, porque el tratamiento es universal. Recordar también, muchachos, hacer los estudios para el nefrótico, que son cuadro hemático, creatinina, boom, ionograma, glicemia, albúmina, plasmática, claro, proteínas totales, proteinuria en 24 horas, perfil lipídico, que serían las pruebas para determinar si el paciente presenta sí o no un nefrótico.
y después con estas pruebas determinar qué tipo de enfoque adicional vas a hacer. Pero lo primero en tu paciente es, uno, si ustedes recuerdan la fisiopatología del síndrome nefrótico, existen dos hipótesis. La hipótesis del exceso de angiotensina 2 y la resorción de agua y sodio, y está la hipótesis de hipovolemia. La que más frecuentemente ustedes van a ver es la hipótesis del paciente hipervolémico. Es importante la restricción hídrica y restricción de sal. Con respecto a las proteínas, no se recomienda dietas hiperproteicas, porque las dietas hiperproteicas lo que van a hacer es que más albúmina pase al glomérulo y más albúmina pasa a los túbulos y desencadene más daño tubular. No se recomienda la hiperproteinemia. Adicionalmente, tampoco se recomienda el uso de dietas hipoproteicas, porque las dietas hipoproteicas van a empeorar más la hipoalbuminemia. Lo que se recomienda son dietas normoproteicas. Con respecto a los fármacos, ya le hablamos de los diuréticos, yo se los expliqué ahorita. Sin embargo, si tu paciente no responde a la furosemida, en algunos textos utilizan los diuréticos tiacídicos, pero eso no se los recomiendo, muchachos, porque tanto la furosemida como los diuréticos tiacídicos generan más riesgo de hiponatremia y más riesgo de hipocalemia. Entonces, si usted está utilizando furosemida, el segundo diurético de elección son los ahorradores de potasio, y ahí se encuentra la espironolactona, que adicionalmente tiene un efecto antiproteinúrico. Débil, pero lo tiene. Si tu causa es una nefropatía diabética, una nefropatía hipertensiva, o el paciente presenta un nefrótico y adicionalmente presenta hipertensión arterial, inicia un IECA. Recuerden que los IECA bloquean la generación de angiotensina 2 y recuerden lo que les expliqué de la angiotensina 2 y su efecto negativo a nivel glomerular y a nivel de los podocitos. La dosis habitual es a la que ustedes utilizan si el paciente es hipertenso, y si es no hipertenso, pueden utilizar dosis como la que utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son dosis bajas. Si requieren un tercer antihipertensivo y la fracción de eyección de tu paciente está por encima de 40% y no existe de pronto bajo gasto, el siguiente medicamento en elección son los calcioantagonistas no hidropiridínicos porque tienen un efecto antiproteinúrico. Recordar no utilizar calcioantagonistas hidropiridínicos como el nalodipino porque tiene un efecto proproteinúrico. Entonces no pueden utilizar calcioantagonistas hidropiridínicos en esos pacientes. Como es sabido que en estos pacientes cuando el hígado aumenta su capacidad de producción de albúmina más del 300% y ya falla en la generación de albúmina, el hígado genera o sintetiza otro tipo de proteínas como la LDL, la VLDL, y eso va a generar obviamente dislipidemia, hipercolesterolemia, razón por la cual ahí se recomienda el uso de estatinas de dosis de alta intensidad. Recuerden la restricción hídrica, debe el paciente pesarse diariamente, control de líquidos administrados y especialmente líquidos eliminados en su paciente, mientras consiguen la causa desencadenante. Profilaxis antitrombótica en todos los pacientes que presentan síndrome nefrótico y especialmente aquellos pacientes que presentan una albúmina por debajo de 2, donde ahí también tienen que determinar si el paciente se anticoagula o no. El uso de esteroides o de mofetilmicofenolato o de ciclofosfamida o de azatropina solamente queda para aquellos pacientes en los cuales se haya determinado un diagnóstico de nefritis lúpica o de glomulonefritis primaria. Si la causa fue una causa viral, se debe hacer un enfoque frente a ese proceso viral. Si la causa es un VIH, habrá que determinar si fue el mismo VIH el que la desencadenó, porque si fue el mismo VIH que la desencadenó, se denomina nefropatía por IBAN. IBAN son las siglas de nefropatía por virus de inmunodeficiencia adquirida, por VIH. O por otra patología oportunista presente, como la misma hepatitis B o la misma hepatitis C. Y recordar que si la causa es una nefropatía diabética o hipertensiva, no se requiere biopsia. Pero si es en otros escenarios, especialmente autoinmunológicos, sí se va a requerir biopsia para determinar una conducta posterior. Y recuerden, obviamente, si es diabético, el uso de insulinas en estos pacientes o el uso de medicamentos que impacten en nefropatía diabética, ya ustedes lo han escuchado previamente, los antagonistas SGLT2 y los análogos GLP-1.
Claro, si la función renal y la tasa de filtración glomerular lo permita. Porque si su paciente tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 45, ya no se recomienda los antagonistas SGLT2. Y si tu tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, ya tampoco se recomienda el uso de análogos GLP-1, que son los que realmente tienen efecto antiproteinúrico, estos dos medicamentos. El resto de antiglicemiantes orales no lo tienen, y si no pueden utilizar estos dos medicamentos que les acabo de comentar, estas dos familias de medicamentos, pueden utilizar entonces insulina. Muy frecuentemente yo a esos pacientes los manejo con insulina para llevarlos a un mejor control metabólico. Entonces, chicos, no sé si con eso quedó claro. Profe, muy claro. Sí, doctor, quedó muy claro. Más que claro, doctor. Gracias. Bueno, chicos, entonces... Doctor, yo le iba a hacer una pregunta. Claro, doctor. Bueno, antes era para preguntarle que me recalcara el parámetro, o sea, el valor de albúmina por el cual se puede presentar la hiperlipidemia. 2, la que les dije, por debajo de 2. Por debajo de 2. Y lo otro que le iba a preguntar, sí, la albúmina. Doctor, y yo le iba a preguntar en un paciente que tiene síndrome nefrótico y que en ese momento está cursando ascitis, ¿cuál sería de pronto el manejo y lo que debo evitar que pase en ese paciente, tanto en una ascitis que no es atención como una ascitis atención? Listo. En los pacientes con ascitis no atención, esos pacientes se benefician del uso de diuréticos y pare de contar, y la restricción hídrica y restricción de sal. Si tu paciente, bueno, ahora que la causa de la ascitis sea por nefrótico, porque también puedes tener un paciente congestivo y pensar que es un nefrótico y termina siendo un hepatorrenal o termina siendo una cirrosis hepática, o un caso de ascitis por tuberculosis peritoneal, y ahí sí te va a tocar a realizar entonces paracentesis diagnóstica. Pero si sabes que la causa es la ascitis, doc, por nefrótico, y no está atención, doc, no tienes que hacer nada con esa ascitis. Manéjalo con diurético que el paciente mejora. Pero si tu paciente tiene una ascitis atención, hablando de nefrótico, y ya está presentando el paciente dificultad respiratoria, porque una de las alteraciones o una de las complicaciones de la ascitis atención es las alteraciones ventilatorias en los pacientes por la presión que ejerce el abdomen a nivel pulmonar y a nivel del diafragma. Entonces ahí sí tienes que hacer una paracentesis. Y si para hacer una paracentesis terapéutica, que es la que hacemos en esos pacientes, una paracentesis terapéutica, recordar que cuando vamos a eliminar más de 4 a 5 litros de líquido acítico, se debe reponer con albúmina dosis de 4 a 6 gramos por kilo. Bueno, esas serían las indicaciones en los pacientes con ascitis atención y ascitis no atención. Si es a no atención, manejo conservador con diurético. Si es atención, paracentesis y se repone albúmina siempre y cuando sobrepasan los 5 litros. Y se usan también, obviamente, los diuréticos. Listo, doc. Listo, doc. Eso parece pregunta de parcial. Profe, una pregunta. Aquí el tema. Quisiera, no sé, que nos diera como su opinión de qué tal fue el reporte del examen. ¿Cómo estamos? Chicos, ahí? en el examen le fue a la gran mayoría bien, nada más lo perdieron 8 o 9. El resto sacó 4 o 5, la gran mayoría sacó 4 o 5, 4. Las notas que siempre fueron todas 4, casi todas. Yo igual ahorita les mando un pantallazo, si quieren, del examen, pero casi todos sacaron 4, 4 o 5. ¿Le fue bien? Sí, doctor, para quitarnos esta incertidumbre, uy, no. Sí, profe. No, casi todos lo ganaron. Muchas Solamente gracias. lo perdieron 8, sí hubo uno que lo perdió muy bajito, uno 5. Pero realmente, hasta el momento que revisé, que hayan perdido el corte, ninguno. Uno ha perdido el corte, hubo notas bajitas de algunos que sí me sorprendieron porque pensé que lo iban a ganar a 4 o 5. Pero la gran mayoría lo ganaron, chicos, lo ganaron muy alto. Le fue mejor que en el examen del primer corte. Sí, profe, nos pusimos mal las pilas. Bueno, profe, muchas gracias. Oye, listo, chicos. Si no hay más preguntas, entonces me propongo a responder las que ustedes tienen escritas acá.
¿hay alguna diferencia en cuanto a definición entre síndrome nefrótico y nefrítico? Bueno, realmente son dos espectros diferentes. El síndrome nefrótico, bueno, ustedes ahora lo deben conocer muy bien, que se caracteriza por hipoalbuminemia, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, proteinuria y edema. Mientras que el nefrítico se caracteriza por hematuria, oliguria y lesión renal aguda. Y se produce una caída abrupta de la tasa de filtración glomerular. Es mucho más frecuente en niños. Si les digo, yo nunca he visto un nefrítico en adultos, los veo más frecuentemente en niños, de ahí que ustedes van a ver el nefrítico más que todo en pediatría. Y obviamente el síndrome nefrítico, las causas son muy similares a las del nefrótico, pero sus efectos metabólicos son totalmente diferentes. Y la triada que les acabo de comentar del nefrítico, muy frecuentemente el nefrítico está relacionado más que todo a microorganismos gram positivos, infecciones dermatológicas, que se le denominan también glomerulonefritis agudas postinfecciosas. Más que todo, el estreptococo, el estafilococo está relacionado mucho. Ustedes ven esos niños que a veces tienen esas simpéticos y luego generan un cuadro de hematuria y reducción de la carga diurética de la orina. Entonces, es la diferencia que realmente hay. La fisiopatología, aunque guarda en relación a algunas cosas similares, sus complicaciones o sus procesos finales son totalmente diferentes, doctores. ¿Cuál es el papel de los inmunosupresores en el tratamiento del síndrome nefrótico? Creo que ya eso se los comenté, no sé si quieran que abunde más ahí. Recuerden lo que les dije sobre el lupus y sobre la generación de antígeno-anticuerpos, los complejos autoinmunes, la generación de anticuerpos frente a ciertos antígenos del glomérulo. Entonces, por eso es muy importante el uso de agentes inmunosupresores para reducir la carga inmunoinflamatoria generada por los linfocitos T, los linfocitos B y para reducir los complejos autoinmunes. Profe, y ahí en la diabetes tipo 1, digamos, el paciente que tenga esa, ¿se puede utilizar algún tipo de? Tendría que tener luz. Doc, es que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el problema de usar glucocorticoides, Doc, es que puedes explorar la hiperglicemia. Y si la causa del nefrótico es una nefropatía diabética en la tipo 1, al tú utilizar glucocorticoides, lo único que va a generar es mayor hiperglicemia. Y recuerden el efecto negativo de la hiperglicemia a nivel glomerular y a nivel de los podocitos. Entonces vamos a causar un efecto totalmente negativo, contradictorio, porque la nefropatía diabética, aunque sí es cierto que una de sus subtipos es autoinmune, cuando no está relacionada a patologías múltiples autoinmunes como vitiligo, hipertiroidismo, en fin, lupus, sino que es un tipo 1 sin estas patologías autoinmunes, la que le acabo de comentar, la autoinmunidad prácticamente se enfoca solamente al daño de la célula beta, mientras que no a nivel renal. Entonces ahí no vas a encontrar realmente una respuesta inmunoinflamatoria, sino que lo que está generando el daño renal y el nefrótico es la elevación de la angiotensina 2 y la hiperglicemia, por lo que les comenté previamente. Entonces, utilizar glucocorticoides, primero, no va a mejorar la evolución de la enfermedad y segundo, va a empeorar más la hiperglicemia y a empeorar más el nefrótico. Listo, gracias. Listo. ¿En qué condiciones está indicado el uso de esteroides para el tratamiento del síndrome nefrótico? Creo que eso también se los comenté ya cuando hablábamos de lupus y todas estas enfermedades. En los pacientes con síndrome nefrótico y insuficiencia renal, ¿qué medicamentos para tratar el síndrome nefrótico están contraindicados? Bueno, dependerá de la tasa de filtración glomerular. Porque, por ejemplo, me imagino que la pregunta va encaminada al enfoque de tratamiento que uno usa y dependiendo de la insuficiencia renal, ¿cuál de estos medicamentos se encuentra contraindicado o ya no se deben utilizar, verdad? Esa es la pregunta que ustedes hicieron ahí. Sí, doctor, esa es la pregunta. Dependerá, doctora, de la tasa de filtración glomerular. Porque si mi paciente tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, ya no puedo utilizar ni ECAS, ni tampoco los ARA2, ni los ahorradores de potasio.
si mi tasa de filtración glomerular está por debajo de 15, menos lo puedo utilizar, y ya tampoco puedo utilizar los ahorradores de potasio, tampoco puedo utilizar la heparina de bajo peso molecular, y me tocaría utilizar heparina sódica o heparina fraccionada. Con respecto a los glucocorticoides, se pueden utilizar en cualquier tasa de filtración glomerular. Si es necesario, las estatinas también las puedes utilizar en cualquier tasa de filtración glomerular. La furosemida también la puedes utilizar en cualquier tasa de filtración glomerular. Claro que en los pacientes con lesión renal aguda o con insuficiencia renal crónica agudizada por nefrótico, la recomendación es que si la tasa está por debajo de 30, tienes que duplicar la dosis que utilizas en forma convencional, como les expliqué ahorita en la mitad de la charla. ¿Entendido, chicos? Sí, Porque el doctor. resto de medicamentos se pueden utilizar, el resto, excepto lo que les dije. ¿Por qué los AINES pueden causar síndrome nefrótico? Los AINES que más causan síndrome nefrótico son el ibuprofeno, el naproxeno y el meloxicam, en orden de importancia. El síndrome nefrótico, cuando ustedes hablaron de lesión renal aguda, si ustedes recordarán en esa charla, causa una nefritis intersticial. Los AINES, muchachos, pueden producir una reacción de hipersensibilidad y generar la formación o generar una respuesta inmunoinflamatoria que puede conllevar a la generación de antígenos de complejos autoinmunes, pero especialmente puede conllevar a la generación de daño glomerular, que va a causar la expresión de antígenos de estas células glomerulares y van a ser o van a responder o van a ser censadas, perdón, por el sistema inmunológico. Ustedes recuerdan cuando hablamos de los PAM y los DAMs, cuando hablamos de POP, ¿ustedes recuerdan eso? Que los PAM son moléculas o patrones moleculares asociados a patógenos, y tenemos también los patrones moleculares asociados a daño. Los patrones moleculares asociados a daño están relacionados con propios antígenos de nuestras células que cuando mueren por necrosis o por apoptosis son expresadas y son tomadas por el sistema inmune para ser procesadas y eliminadas. Los AINES pueden causar una lesión tubular y también una lesión glomerular per se, llevando al glomérulo a que se desencadene necrosis o apoptosis, igual que las células tubulares, expresando antígenos propios de las células, que pueden ser de la misma cromatina o del mismo núcleo celular o de áreas diferentes a la cromatina. Cuando el daño es muy exponencial, se expresan demasiados antígenos y el sistema inmune tiene que reaccionar frente a ellos. ¿Qué hace el sistema inmune? Las células presentadoras de antígenos lo que hacen es que fagocitan estos antígenos para finalmente eliminarlos. Sin embargo, cuando es tanto el daño que existe a nivel glomerular y a nivel tubular, las células inmunológicas tienen que buscar otra vía para poder procesar estos antígenos. ¿Y qué hace entonces? Hace que los antígenos que van a participar como DAMs sean censados por el Toll-like receptor, que ustedes recordarán existen 11 superfamilias de Toll-like receptor, de los cuales el 7 y el 9 son los que interaccionan con el DNA y el RNA de la célula. Y recuerden que la cromatina contiene RNA y DNA de la célula. Entonces esto hace que al procesar o al liberarse estos antígenos, los Toll-like receptores de las células presentadoras de antígenos, las células residentes, macrófagos, tomen este antígeno, lo procesen y lo presenten a los linfocitos T regionales. Se desencadena una respuesta TH1 a base de interleuquina 6, se liberan linfocitos TCD4 y TCD8 que van a ir al sitio de la lesión, liberar citoquinas proinflamatorias, y viene la repetidera de la repetidera que yo siempre les he dicho, la lesión celular por estas citoquinas que causan necrosis, también pueden inducir la apoptosis. Y esto es lo que genera que los AINES causen síndrome nefrótico. Una de las vías, porque también existen otras vías que se denomina reacción idiosincrásica, no sé si la han escuchado, que son efectos que aparecen una en 1.000.000 de pacientes. Es decir, que tú puedes estar tomando AINES toda tu vida, pero hoy casualmente te causa un nefrótico.
pero posteriormente lo vuelves a tomar y ya no te causa nada. Es un efecto idiosincrásico. O sea, un efecto puntual que pasó en ese momento, aleatorio. Y ahí sí se desconoce cuál sería la causa de cuáles los genes causan esta respuesta. ¿Entendido? Sí, doc. Chicos, esta charla se grabó porque no la hago grabada. Sí, profe. Sí, doctor, se está grabando. Sí, doctor, se está grabando. Chicos, ya lo de las notas posiblemente las pase mañana, ¿oyeron? La mañana para que estén pendientes. A todos le subí 1.5 la nota, un poquito de más. Siempre cuando va el grupo, si el grupo es muy entregado a la rotación, siempre les ayudo. Eso es algo de mi parte. Mañana estén pendientes de 7 a 1, más o menos estoy pasando la nota, dependiendo de cómo me desocupo en el trabajo, las pasaré, ya las tengo casi listas, solo me faltan las notas de 2 personas y con eso determino finalmente la nota. Ya desde hoy, la exposición de hoy es para el tercer corto, ¿oyeron? No para el segundo. Ya el segundo corte acabó el viernes pasado, ¿oyeron? Porque ya esto que entra ahora es para el tercer corte. Listo. Chicos, porfa, nada más se quedan las 2 personas que van a hacer el examen conmigo y dejan de grabar porque esto no quiero que quede grabado y el resto sale, ¿oyeron?